RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, agradeciendo a las estaciones de radio, estaciones de televisión que nos permiten ingresar a distintos puntos en el territorio nacional con la señal en vivo, en directo de RCR, Red de Comunicación Regional. Saludamos hasta ahora al ingeniero Miguel Cardoso, él es el presidente de Perú 36, directivo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Qué gusto saludarlo, ingeniero Cardoso, muy amable. ¿Cómo está, don José? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros. Hace unos días, en los habituales jueves mineros que organiza el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, se analizó sobre las políticas mineras en Latinoamérica, el caso del litio y el cobre, ¿no? Donde además se reconoció las potencialidades que tiene nuestro país en ambos casos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no hemos podido aprovechar, por qué no aprovechamos estos recursos para lograr un mayor crecimiento y así eliminar la pobreza, tanto cobre como el litio? De acuerdo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son nuestras posibilidades, cuáles son nuestros recursos y cuáles son nuestras políticas. Estas son las cosas que finalmente determinan qué tan exitosos podemos ser en el mercado de cualquier producto de este tipo que tiene una demanda creciente en el mundo. Es cierto que nosotros producimos cobre, somos los segundos productores de cobre en este momento en el mundo, pero en el caso del litio nosotros no estamos produciendo prácticamente litio, entonces allí las cosas son completamente distintas. El tema del litio es algo que a nosotros por alguna razón nos hace pensar que tenemos grandes riquezas y no representamos pues apenas quizás el 1% de las reservas en el mundo. Eso básicamente está en manos de Chile, en manos de Argentina, de Australia, de China. Esos son los países que realmente dominan el mercado del litio en términos de producción. De manera que para que nosotros lleguemos a esos niveles, en el caso de que seamos capaces de tener un programa de exploración coherente, consistente y de largo plazo, para poder definir si es que nuestras reservas de litio son rentables o no son rentables y cómo se pueden trabajar, y cómo se pueden trabajar sobre todo dentro de las condiciones políticas que dominan en nuestro país, y sobre todo en el caso del litio, que ocurre en la zona sureste del país, donde tenemos muchísimos conflictos mineros y hay ya problemas con estos proyectos. En el caso del cobre es muy distinto. Nosotros somos los segundos productores de cobre en el mundo todavía y tenemos reservas para adelante de una manera importante. Tenemos el 10% de las reservas en el mundo, pero estamos detrás de Chile, que tiene cerca del 30%, y viene atrás de nosotros el país africano del Congo, que tiene más o menos un 3.5% de las reservas del mundo. Pero hay unas características que son sumamente importantes y que definen de alguna manera la rentabilidad y las posibilidades de nuestros proyectos. La ley promedio de los recursos en estos países no es la misma. En Chile más o menos es 0.51%. En el caso de Perú estamos hablando de 0.41%. En México, por ejemplo, es 0.22%. Y en Rusia, que tienen menores recursos, tanto México, Argentina y Rusia, en Rusia es 0.81% y en Argentina 0.4%, mientras que en Congo es 2.6% la ley promedio de los yacimientos que ellos tienen. Como usted se imaginará, nosotros tenemos sí más volumen, muchísimo más volumen, junto con Chile,
pero los otros tienen leyes, como el Congo tiene leyes más altas y necesita menores volúmenes para que estos yacimientos sean rentables y produzcan mayor cantidad de cobre en cada uno de ellos de manera individual. Y esas son realidades que tenemos que manejar para poder ser competitivos. Nosotros necesitamos hacer operaciones de muy alta productividad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser sumamente eficientes y lo somos. Lo mismo es el caso de Chile. Y ahí tenemos obviamente condiciones similares y competimos y podemos tener posibilidades de seguir manteniendo nuestros primeros lugares en el mercado mundial. En el caso del Congo, como le digo, tienen minas de menor tamaño, muchas de ellas son subterráneas, y el tema aquí es que ellos no tienen las regulaciones tan estrictas como tenemos acá nosotros, y se demoran en sacar los proyectos. Eso cambió. El Congo tiene estas reservas históricamente, han sido reconocidas muchísimo tiempo, sin embargo no podían salir por las condiciones políticas del país, porque allí era casi imposible poder una operación de este tipo. Pero eso está cambiando y cada vez más, y hoy en día ellos están impulsando que salgan las minas. La forma en que lo hacen no es como la nuestra, ni tiene las condiciones, digamos, que exigen los gobiernos, ni tampoco tienen las necesidades que tenemos nosotros de trabajar de una manera sumamente ordenada, con operaciones eficientes, pero además muy cuidadosas de temas ambientales y todas las exigencias que nosotros cumplimos y queremos cumplir. Ahora, ¿qué ocurre en este caso, ingeniero Cardoso, en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Usted decía definición de políticas públicas. La definición de políticas públicas obedece muchas veces hasta la toma de decisiones del propio gobierno, a decisiones de carácter político. Pero usted también ha mencionado otro tema, ¿no? Y ha puesto como similar a Chile. Tenemos condiciones muy parecidas en el tema de las regulaciones, ¿no? Entonces, son dos temas que son cruciales para poder expandir mayores exploraciones, mayores inversiones a futuro, ¿no? Esto no ocurre por decisión política, fundamentalmente. A ver, la decisión política es la clave aquí, y nosotros, si bien es cierto, desde hace ya 20 años hemos tenido un desarrollo enorme en minería, hemos logrado crecer en nuestra producción de cobre, sobre todo de una manera muy importante, y también en otros metales. Sin embargo, la política ha ido cambiando. Desde hace ya prácticamente algo más de 10 años, nosotros hemos comenzado no solo a tener normas, digamos, más exigentes, lo cual nos parece bien, porque la verdad de las cosas es que hoy día la sostenibilidad de estas operaciones depende de que las hagamos cumpliendo con todas las condiciones que se requieren para que tener operaciones que sean seguras, limpias, sostenibles y que sean parte también del desarrollo nacional y regional. En el caso de las normas ambientales, a veces llegamos a extremos que son absolutamente innecesarios para lograr esos objetivos. Y ahí es donde fallamos. Y no solamente es qué normas tenemos, sino cómo se aplican. La demora en obtener los permisos por temas burocráticos, por temas, digamos, de exceso, demandas excesivas de las autoridades. Esto se ve no en todas partes, no en todos los proyectos ni en todos los casos es igual, pero las cifras muestran las cosas. Nosotros no estamos sacando proyectos ya. Después de que Yabeco ya no tenemos ningún proyecto. Todo se ha quedado retrasado. El gobierno ahora ha anunciado que quiere impulsar la salida de algunos proyectos que están avanzados,
y quiere impulsar también proyectos que están en etapa de exploración. Pero hay cosas pues que no funcionan simplemente. Yo creo que dentro del gobierno hay diferencias en la forma en que se deben enfrentar estos temas de regulaciones y del cumplimiento de las regulaciones y el cumplimiento del otorgamiento de permisos cuando las cosas están haciéndose bien. Nosotros tenemos, con todos los proyectos que tenemos en cartera, en el caso del cobre, que es clarísimo, estamos más o menos podemos llegar a producir más de 5 millones de toneladas de cobre fino, y actualmente estamos a la mitad de eso. Probablemente este año lleguemos a 2.8 con la producción todo el año y completa de Quellaveco, y si las Bambas logran recuperarse, podemos llegar hasta 2.8. Pero de ahí ya no hay posibilidades de avanzar muy rápido. Algunos proyectos de tamaño mediano podrían ir saliendo, pero van a mover la aguja muy poco hacia arriba. Los proyectos grandes en los próximos 3 o 4 años no van a estar saliendo. Los proyectos que están estancados por diversos temas en este momento en nuestra cartera, ¿no? Son 25 millones de dólares de inversión. 25 millones de dólares de inversión. Esto es algo que no deberíamos permitirnos, sobre todo en este momento que como mercado nos ofrece una oportunidad enorme para poder crecer en nuestra producción de cobre. Enorme. Y el mercado necesita prácticamente duplicar la producción de cobre en el mundo para poder cumplir con los objetivos de la transición energética que nos hemos propuesto a nivel global. Ahora, usted el otro día planteaba algo que siempre se ha conocido, el tema de las exploraciones, pero usted ha ido un poco más, ¿no? Usted señala que no se justifica que exista consulta previa a las comunidades en la etapa de exploración de proyectos mineros, ¿no? Que en realidad, sin lugar a dudas, ya de inicio frena cualquier posibilidad de inversiones en el país, ¿no? Por la alta ideologización que se adquirió en los últimos años en el Perú, por sectores que están interesados en frenar cualquier tipo de proyecto de inversión en nuestro país, ¿no? ¿Qué hacer frente a este tema? A ver, nosotros como país estamos adheridos a la norma 169 de la OIT que nos exige hacer este proceso de consulta previa en el caso del desarrollo de proyectos mineros. Pero uno de los fundamentos de esta norma y del cumplimiento de esta norma es que cuando la empresa y el Estado van a la comunidad que ha sido declarada indígena, van ahí a presentarles lo que es el proyecto, lo que va a ser el impacto de este proyecto en el territorio de las comunidades, en la gente, en la economía de la gente, todas las cosas que impactan, digamos, el desarrollo de un proyecto minero mediano, grande o chico. Cuando se hace eso, nosotros tenemos que tener toda la información necesaria para poder explicarle a la gente cuáles van a ser los reales impactos que hay o que van a haber en su territorio en el largo plazo. Cuando uno llega con un proyecto de exploración, donde en muchos casos son proyectos de exploración tempranos, donde todavía no se ha perforado, uno va a hacer la primera fase de exploración. Lo único que tiene son indicios geológicos, tiene información científica que se toma desde la superficie y a través de métodos indirectos como la geofísica. Y lo único que tiene es un modelo geológico y la creencia y la esperanza de tener un recurso minero debajo de la superficie. Pero nada más, no se ha perforado y por lo tanto no hay ningún indicio claro, concreto, que indique que la mineralización existe. Simplemente es un modelo y una idea y una esperanza. Muy bien. Con esa información, nadie
puede hacer una proyección de lo que va a suceder en un eventual proyecto minero que sea desarrollado en el futuro. Entonces, ¿qué le podemos explicar a la comunidad? Lo único que le podemos explicar es qué es lo que nosotros esperamos del proyecto. Podemos explicarle cómo vamos a proceder durante la etapa de exploración para poder definir si es que existe mineralización o no. Y si es que esta existe, si esta es rentable o no lo es. Pero más que eso no podemos decirle. Todo eso le es explicado en la etapa de obtener los permisos ambientales, que es previa a la obtención al cumplimiento de la norma de consulta previa. De manera que esto ya las comunidades lo saben. Y las comunidades ya tienen un acuerdo con la empresa, porque si no, no tendrían la aprobación del instrumento de gestión ambiental. Eso es parte del proceso. Entonces, ¿a qué vamos a las comunidades con el tema de consulta previa? A nada. No le damos nada nuevo, más bien les creamos expectativas que no sabemos si se van a cumplir o no, y es que nosotros hablamos de algo de proyección hacia el futuro. Y lo que ocurre en la exploración en realidad, porque es una actividad de muy alto riesgo, es que de 1000 prospectos, 100 llegan a esta etapa de perforación, y de esos 100, uno en promedio va a llegar a ser mina. 100 de uno. Y tenemos otros 99 proyectos que se demoran, que gastan dinero para poder hacer la consulta previa, que pierden tiempo, años a veces, para lograr el permiso finalmente después de la consulta previa. Y la verdad de las cosas es que esos 99 proyectos no van a existir en unos pocos meses o en un par de años cuando las cosas demuestren que la mineralización que podía existir ahí no existe. Y en realidad lo que usted señala, y lo ha graficado con suma claridad, ¿no? Hace muy complicado cualquier proceso de inversión, fundamentalmente en el caso de la exploración en el país. Solamente para una idea gráfica, ¿cuánto demora un permiso en tiempo real para ya una operación en el país? Bueno, mire, nosotros tenemos en el caso extremo proyectos que tienen más de 4 años esperando un permiso. En algunos casos pueden durar, digamos, 8 meses, un año y medio, 2 años y medio. En esos rangos se mueve cada proyecto dependiendo de las condiciones del mismo. Pero es tremendo. Por ejemplo, entre los proyectos que el gobierno quiere promover, hay uno que desde el 2019 tiene el instrumento de gestión ambiental aprobado, desde marzo del 2019. Y este proyecto es uno de los que está en la lista para ser promovido. ¿Qué le falta? La autorización de inicio de operaciones. ¿De qué depende? Entre las cosas principales ahí, el aspecto principal ahí es la consulta previa. ¿Qué proyecto es? No recuerdo el nombre, es un proyecto de exploración no muy grande. ¿Ya? Sí, pero disculpe, me he olvidado su nombre en este momento. No se preocupe. Pero eso está en la lista del Ministerio de Energía y Minas, que es uno de los proyectos nombrados por el Ministro de Energía y Minas como uno de los proyectos que ellos quieren impulsar, con toda la razón y con toda claridad. Ojalá que lo logren, pero el asunto es que no deberíamos haber llegado a esa situación nunca. Finalmente, ingeniero Cardoso, ¿cómo están marchando los preparativos para Perumín 36? Que es clave en estas circunstancias que vivimos. Sí, acá lo importante es tener conciencia de que en el Instituto de Ingenieros de Minas preparamos uno de los congresos más grandes del mundo, el más grande en Latinoamérica, sin duda, y eso corresponde a nuestra realidad como país minero dentro del contexto global. Nosotros somos
cuartos productores de metales no ferrosos en el mundo. Y, ahí se incluye el segundo lugar que tenemos en el caso del cobre, obviamente. Y también tenemos lugares preponderantes en producción en el mundo en otros metales como el zinc, el plomo, el molibdeno, el oro. De manera que esa posición nuestra nos obliga a tener un Perumín que responda a las expectativas mundiales, internacionales. Es un evento internacional. Está entre los 3 más grandes del mundo. De manera que tenemos que hacer las cosas de una manera sumamente eficiente y ordenada y tener un programa que realmente satisfaga a todos, como ha sido en los años pasados, y tenemos el ejemplo muy cercano del Perumín 35. Y hemos avanzado muy bien, estamos realmente alcanzando ya niveles de organización de este evento que están por delante de las expectativas previas. Vamos a estar bien, vamos a tener un evento sumamente ordenado y con unos contenidos que van a ser de muchísimo interés, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Vamos a tener grandes representantes de todo el mundo. En el tema de la feria, que es una feria muy grande, vamos a tener 1.200 stands. De estos, 350, un poco más, van a estar en manos de empresas extranjeras, en lo que nosotros llamamos el pabellón internacional. En la cumbre minera vamos a tener representantes de las mayores empresas del mundo, la mayor parte de ellas operan en nuestro país y en general en la región sudamericana y latinoamericana. Y también estamos muy avanzados con el foro TIS, que es el núcleo técnico de todo el Congreso, donde discutimos todas las especialidades que están vinculadas al desarrollo del sector minero. Todo, desde la parte de producción, de productividad, de costos, de tecnología cada vez más desarrollada, de la innovación que podemos hacer, y también de la sostenibilidad y de los aspectos sociales, ambientales, legales. Ese es donde todos los componentes profesionales del sector minero se discuten y los profesionales del sector pueden aprender y lograr avanzar más y hacer alianzas. Y este es el núcleo primitivo, digamos, por decirlo así, de la Convención de Ingenieros de Minas, desde el año 54. Ahí están los profesionales justamente para aprender unos de otros y para intercambiar opiniones. La cumbre minera es más corporativa, es más política y trata todos los temas que son fundamentales para el buen avance y los buenos resultados y la sostenibilidad de nuestro sector. Y tenemos muchas cosas más, como el encuentro internacional, como Perumín Inspira, que es para promover el emprendedurismo en la Sierra del Perú, el Perumín Hub, que es para los desarrollos tecnológicos, las startups y la promoción de todo, la investigación que permite el desarrollo futuro de nuestra industria. Y este año vamos a también empezar con un programa que estamos llamando Minería del Futuro. Y ahí vamos a ver aspectos que tienen que ver con cuáles son los principales factores hoy en día hacia el futuro. Vamos a ver hacia 10 años, hacia 20 años, qué cosa es lo que va a ser predominante en nuestra preocupación y en los elementos que van a condicionar, facilitar o perjudicar o hacer más complejo el proceso de la industria minera, tanto en la parte productiva, ahí las tecnologías están avanzando de una manera impresionante, y también en la parte social y ambiental, donde nosotros estamos convencidos que el desarrollo tecnológico, las innovaciones y las buenas ideas pueden ser un factor fundamental para alcanzar la sostenibilidad del sector y los países donde estos proyectos operan. Y quería mencionarle un último aspecto, que es
en esta edición de Perumín, que llamamos Perumín 36, en septiembre de este año, del 25 al 29, tenemos también un bloque que va a presentar una entidad que se llama Recursos Naturales de Canadá. Es una entidad del gobierno que tiene dentro de ella una organización de, digamos, direcciones que son las que se preocupan de que la minería crezca de una forma continua, efectiva, sostenible, que beneficie al crecimiento económico del país y que además asegure la seguridad de la población y del territorio en Canadá. Justamente algo que nosotros quisiéramos tener para que se logren los consensos, para que se logren las decisiones correctas en cada caso, para que las cosas avancen de forma sostenible, pero sin demora. Ellos tienen el mecanismo y nosotros queremos aprender cómo lo hacen para poder aplicarlo también en nuestras condiciones. Ingeniero Miguel Cardoso, presidente Perumín 36, directivo del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Buen día. Un placer, don José. Muchísimas gracias. Muchos saludos. Muy amable. Saludos. RCR, la red que comunica y une al Perú.